Pues muy buenos días a todos. Soy Patricia Ortiz, responsable de programación en Loom y quiero daros las gracias por acompañarnos hoy a la charla Ciberseguridad en las Startups, cómo prepararte ante un ciberataque que impartirá José Antonio Collar de KPMG Impulsa. Podéis enviarnos vuestras preguntas, dudas o comentarios a través del chat y al finalizar la charla se las leeremos a José Antonio. Sin más dilación, le cedo la palabra a Verónica Pancorbo, que nos explicará brevemente qué servicios ofrece KPMG Impulsa y nos presentará a José Antonio. De nuevo, muchas gracias a todos. Mil gracias, Verónica. Mil gracias, José Antonio. Muchas gracias a ti, Patricia. Pues nada, buenos días a todos y a todos. Antes de nada, quisiera daros las gracias por asistir a este webinar sobre ciberseguridad. Mi nombre, como ha dicho Patricia, es Verónica Pancorbo y soy parte del equipo de KPMG Impulsa. Para quienes no nos conozcáis, KPMG Impulsa es la gestoría 100% personalizada y digital de KPMG España. Y con ella lo que queremos es ayudaros a pymes, emprendedores y startups, como muchos de los que estaréis conectados hoy, con la gestión contable, fiscal y laboral de vuestros negocios, de vuestros proyectos, ofreciéndose en todo momento un acceso en tiempo real a la información sobre vuestra empresa. Y ayudaros a gestionar de una forma ágil y eficiente pues todos los factores de vuestro negocio. Si queréis saber un poquito más sobre nosotros, podéis escribirnos a hola@kpmgimpulsa.es, indagar un poquito en nuestra página web kpmgimpulsa.es o llamarnos a nuestro número de teléfono gratuito 967 0090. Hoy hemos querido organizar esta sesión junto con Loom sobre ciberseguridad en las startups, ya que vemos que es un tema que se ha convertido de vital importancia en nuestro día a día. Y para ello contamos con José Antonio Collar, Head of IT Governance de KPMG y gran conocedor sobre este tema de ciberseguridad. Como os ha comentado Patricia, las preguntas que tengáis nos las podéis trasladar y las resolveremos al final de la sesión. Y sin más dilación, José, te cedo la palabra. Pues muy bien, pues muchas gracias Verónica, muchas gracias Patricia, gracias a Loom por haberme invitado en el día de hoy. Espero que la charla de hoy sea productiva en cuanto a abrir un poco el terreno de juego, ¿no? En un aspecto que es tan complejo y que a veces resulta pues un verdadero nudo gordiano para los que tenemos que gestionar, ¿no? La seguridad integral pues, de una compañía, independientemente de su tamaño. Una breve introducción también en cuanto a mi posición y mi rol. Efectivamente, yo soy el responsable de gobierno IT de KPMG en España y esto, bueno, me da una responsabilidad cierta en todo lo que tiene que ver con el gobierno también de la seguridad de la información para una firma de casi 5.000 empleados, bueno, con un presupuesto en tecnología bastante elevado, etcétera, pero al mismo tiempo también soy desde hace 5 años pues, el responsable técnico de la iniciativa KPMG Impulsa, de la que os hablaba Verónica, ¿no? Y KPMG Impulsa no deja de ser una startup, es una iniciativa de la firma en España, pero lanzada pues con un equipo muy pequeño, un equipo pues, bastante ágil, en el que hemos ido construyendo un producto y un servicio a lo largo de estos años desde una perspectiva, como digo, más cercana, creo, me atrevo a decirme, a vuestra realidad probablemente. Entonces, espero poder combinar las dos visiones, quizás la más académica, formal o digamos, de gran corporación, junto con lo que creo que son situaciones reales, necesidades reales de compañías que están naciendo, que crecen rápido, que tienen en general un componente tecnológico muy fuerte y por lo tanto todos los aspectos de ciberseguridad son especialmente relevantes, y no lo son para todos nosotros. Y como digo, desde esa doble óptica espero poder, como digo, aportar un poco de luz. Entrando ya en materia, como veis en la agenda hay tres aspectos. El primero va a ser relativamente rápido, es reforzar un mensaje que yo creo que todos tenemos claro acerca de que la seguridad de la información es un componente integral del gobierno empresarial y que es algo que cada vez está ocupando puestos más relevantes en los comités de dirección, las tomas de decisiones, etcétera. En segundo lugar, trataré de ahondar en algunos escenarios que me parecen clave, en el riesgo específicamente para las startups, algunos escenarios que son evidentemente el terreno de juego a día de hoy, donde se está
dilucidando, ¿no? el nivel de madurez, el nivel de solidez de la gestión de la seguridad de la información y de la ciberseguridad en concreto. Y por último, pues trataré de aterrizar, ¿no? En algunos casos, aunque lo haré también en la segunda parte, algunas ideas, algunas aproximaciones, no sé si tanto como consejos, pero aproximaciones de por dónde empezar, de cuáles son quizás los elementos clave que no debemos olvidar para una estrategia de ciberseguridad adecuada. Sin más preámbulo, en cuanto al primer punto, como os decía, ¿no? Cómo la seguridad de la información es un componente integral del gobierno empresarial, tan solo me he permitido poner estos datos porque casi siempre que se habla de ciberseguridad, ¿no? La primera parte de las ponencias o de los estudios o de casi cualquier conversación, yo tengo la sensación de que están orientadas como a generar mucho miedo y pánico y poner un montón de cifras diciendo esto es un desastre y estamos todos muertos y el riesgo es inasumible, ¿no? O sea, esta fase un poco de crear awareness acerca de esto creo que ya está superada porque creo que todos hoy somos conscientes de la relevancia de este asunto. Por eso solamente me limito a poner este dato, que es de un estudio de KPMG, de este mismo año, en el que podemos ver el tanto por ciento de compañías en distintos países que han reportado un ataque de ransomware, ¿no? Y lo quiero poner porque, uno, los números son muy altos, evidentemente. Esto es lo primero que salta a la vista, ¿no? Y que evidentemente sabemos que hay un problema. Estamos hablando de ransomware exclusivamente, es decir, de un tipo de ataque muy especializado y muy, o sea, muy concreto. Es decir, problemas con la ciberseguridad, probablemente habrá habido muchísimos más de otras naturalezas, ¿no? Pero quería decir alguna cosa, es decir, a pesar de que son números muy altos, me atrevo a decir que no son reales. Es decir, que al final una cosa es lo que las compañías declaran y otra cosa es lo que verdaderamente ocurre. O sea que añadámosle, ¿no? un trocito a cada una de las barras bastante significativo. Y luego resaltar, es decir, sobre todo, aparte de los números absolutos, se ha detectado un incremento de más del 500% de este tipo de ataques en concreto, de ransomware específicamente, ¿no? Entre el 2018 y el 2020. En 3 años, nada menos, más del 500%. Y las cifras de daños estimados, esto como siempre pues hay que cogerlo un poco con alfileres, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero se estima que los daños repercutidos sobre las distintas compañías que han sufrido este tipo de ataques también ha crecido enormemente de los 8.000 millones de dólares a los 20.000, tan solamente en 3 años. Un aspecto importante o relevante, me parece a mí, o curioso, ¿no? Que un tercio son organizaciones industriales. Esto lo remarco porque cada vez más los ataques son más dirigidos, más especializados, buscando información o buscando dañar, etcétera, a compañías concretas, ¿no? Digamos con nombres y apellidos, ¿no? Y este sector industrial que probablemente hace unos años vivía un poco más en su Arcadia feliz en cuanto a la ciberseguridad, porque sus sistemas industriales probablemente estaban desacoplados del resto de la red, tenía otros sistemas de protección, quizás no estaban tan lógicamente integrados, ¿no? Con equipos de inteligencia, etcétera. A día de hoy son un target preferencial de muchos ataques, ¿no? Y esto es relevante. Lo remarco porque independientemente del sector en el que estéis trabajando, independientemente de que vuestras compañías tengan un componente tecnológico core muy potente, ¿no? Que esencialmente sean compañías esencialmente tecnológicas o que simplemente utilicen la tecnología de una forma un poco más adyacente, el ciberataque se está dirigiendo a todo tipo de compañías. Es decir, este tema de la ciberseguridad, como supongo que todos sabemos, no es solo para que se preocupen, digamos, los techies o se preocupen los que tienen una startup, una fintech, por decir algo, ¿no? Es decir, no, da igual, a lo que te dediques probablemente vas a ser un objetivo, eso es así, ¿no? Y bueno, todos sabemos, ¿no? Que cada vez más esto tiene una repercusión global, abre los telediarios, hemos vivido, ¿no? Situaciones en las que esto ha sido así, en España también, que se han producido fenómenos de disrupción operacional. Esto quiere decir que empresas que han estado semanas o meses sin poder operar, ¿no? También la administración pública, por desgracia, todos lo sabemos, y esto, pues por supuesto, ha llevado a muchos casos a una crisis reputacional muy grande. Y bueno, este es el escenario, ¿no? Insisto, no es mi intención asustar, yo creo que esto lo sabemos todos, pero quería remarcar que esta cuestión es una preocupación que cada vez está más en los comités de dirección de todas las compañías. La tendencia a día de hoy en Estados Unidos es así ya, digamos la technology literacy, es decir, el conocimiento suficiente de la tecnología
sea una obligación regulatoria en la presencia en los comités de dirección. Esto es una cosa muy relevante y que lleva, por supuesto, también aparejado todo lo que tenga que ver con aspectos de ciberseguridad. Es decir, esto no es una cuestión que dejamos, que delegamos a los tecnólogos o al responsable de seguridad, al CISO, a quien sea, y bueno, que ellos se encarguen, ¿de acuerdo? Esto es una preocupación y una obligación, cada vez, como digo, más regulatoria y legal, de los dueños de las compañías, de los consejos de dirección, es decir, del top management de las compañías, independientemente de su tamaño, ¿no? Y esto va a llegar también aquí, y esto, como digo, es una realidad imparable, ¿no? Y no, quiero destacar también aquí, aunque sea un aspecto un tanto delicado, ¿no? También sabemos pues que existe una serie de responsabilidades penales, ¿vale? Los titulares de esta responsabilidad en las compañías, en el caso de que suframos un ciberataque y esto conlleve pues una serie de daños a terceros o una brecha regulatoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es también muy importante. Añado este último punto aquí porque también en cuanto a tendencias de ciber, cuando todos los estudios que estamos haciendo en KPMG el último año y medio en distintos escenarios, en distintos países, cuando preguntamos a los CEOs, ¿no? a las cabezas de la dirección de estas firmas, le preguntamos cuál es su mayor preocupación en términos de ciberseguridad, ¿vale? Curiosamente, casi todos, una gran cantidad, una gran mayoría, vinculan la ciberseguridad con los riesgos regulatorios, ¿no? Cada vez están más mezclados, ¿no? Y esto es un elemento que creo es muy interesante y que más adelante, cuando comenta algunas de las posibilidades para orientar, ¿no? nuestra estrategia de ciberseguridad, creo que puede retroalimentar, ¿no? algunas de las cosas que vaya comentando. Como digo, los aspectos regulatorios de la ciberseguridad cada vez están más cercanos, ¿no? Y obviamente para quien esté liderando una compañía que es pura 100% tecnológica, pues esto es evidente, ¿no? Y en escenarios más regulados, pues más todavía. Vale. Entrando en el segundo punto, ¿no? En algunos escenarios clave de riesgo para las startups. Quiero perfilar 4 o 5 cosas que creo que son los conceptos a alto nivel que para mí son más relevantes. Uno, lo titulo así como el misterio del perímetro desaparecido, que probablemente para muchos de vosotros igual no tiene mucho entronque, ¿no? con su background, etcétera, pero los que llevamos unos cuantos años en el mundo de tecnología estamos acostumbrados a contemplar los sistemas de información, la seguridad de la información como una actitud defensiva de nuestro perímetro, es decir, los sistemas de información, la información, los datos, etcétera, estaban dentro de la compañía, ¿de acuerdo? Y había atacantes maliciosos fuera y era algo, entre comillas, tan sencillo, que luego no lo fuera tanto a nivel operativo, pero cómo construir un buen perímetro defensivo, ¿no? Y vigilarlo y mantenerlo actualizado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco una simplificación, pero esto era un poco el mindset, ¿no? En muchos casos en cuanto a aspectos de ciberseguridad. A día de hoy, por supuesto, esto ya no es así, ¿no? Y aunque se siga hablando de seguridad perimetral y evidentemente sigue siendo necesaria, ¿no? A nivel más técnico, a día de hoy el perímetro ha desaparecido y cada vez más, ¿no? Los riesgos, los elementos de alarma, etcétera, etcétera, están ahí fuera. Y esto lo complica todavía más, porque claro, no tenemos, ¿no? Lógicamente no tenemos la misma capacidad de control de lo que está fuera de nuestro perímetro, ¿no? Como lo podíamos tener antes dentro del mismo, ¿no? ¿Qué tenemos a día de hoy? Pues tenemos nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes, resulta que muchas veces los clientes de nuestros servicios, de nuestras startups, de nuestras empresas, no son meros receptores de un producto, digamos, medio analógico, etcétera, sino que tienen acceso a su información, es decir, tienen acceso a nuestros sistemas, son un actor más, es decir, y sus actividades, sean maliciosas o simplemente a veces erróneas o a veces inesperadas, etcétera, etcétera, incorporan un riesgo que, como digo, quizás hasta hace unos años no se tenía muy en cuenta. Y esto es importante porque, claro, cuando hablamos de, no sé, procesos de formación o concienciación de nuestros empleados o de control, etcétera, cuando estamos hablando de un público objetivo de millones de personas o de decenas de miles de personas, etcétera, de cualquier tipo de sector, etcétera, etcétera, esto es obviamente mucho más complicado, ¿no? Y los riesgos asociados a ese acceso por parte de nuestros propios clientes es un escenario que hay que también cubrir y contemplar y analizar adecuadamente. Pero, por supuesto, ocurre con nuestros propios empleados. Obviamente es así. ¿Por qué? Porque nuestros propios, digamos, colaboradores
o igual no son empleados, igual son un freelance que trabaja desde Singapur, ¿de acuerdo? Porque igual no están nunca en la oficina, porque también con la pandemia o sin pandemia, pues cada persona trabaja de forma totalmente deslocalizada, con accesos remotos, etcétera. Es decir, nuestro ecosistema de colaboradores, de personas que colaboran, está fuera también del perímetro, ¿no? Físicamente, pero también desde un punto de vista de relación contractual, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, una vez más, nuestro control sobre sus actividades o sus actividades relacionadas con la seguridad de información es más complejo, ¿no? Tenemos que poner el foco en estas cuestiones. Otro elemento obvio, y yo creo que en vuestro caso será así en muchas ocasiones, nuestros partners, es decir, cada vez trabajamos, o casi todos trabajamos ya, en ecosistemas, en plataformas que construimos para asociarse con otros, para integrarse con otros en marketplaces, en cadenas de suministro digitales, etcétera, etcétera. Es decir, toda la seguridad de toda esa cadena de suministro, en el que nosotros igual somos también una pieza, no somos el punto final incluso muchas veces, es a su vez donde se está jugando hoy en día, ¿no? El estado del arte de la ciberseguridad. Y obviamente esto es a su vez complejo porque podemos decir, ¿qué puedo hacer? Me tengo que hacer estas preguntas. ¿Qué puedo hacer para garantizar, o más que garantizar, o elevar el nivel, ¿no?, de solidez de la seguridad de la información en toda esta cadena, cuando no soy el responsable más que de un trocito de la misma, ¿no? Esto es un aspecto, como digo, que lleva varios años siendo totalmente relevante, que además, pues bueno, todas las normas también internacionales que hablan de seguridad de la información, etcétera, están poniendo mucho foco en esto, porque, como digo, es especialmente importante, ¿no? ¿Qué hacer aquí? Bueno, no es sencillo, evidentemente, en la medida que podamos, es decir, trabajar con los partners más sólidos es lo mejor, es decir, apostar por compañeros de viaje en los cuales su nivel de madurez en ese sentido sea lo más alto posible. Controlarlos, vigilar también sus vulnerabilidades, en fin, exigirles unos niveles digamos, sólidos en este sentido. Como supongo, estoy casi seguro, que os exigen a vosotros, ¿no? A su vez, ¿no? Otros partners y otros terceros, ¿no? Pero luego también tenemos pues, muchos otros actores y no voy a dedicarle más tiempo, pero todos lo sabemos. Es decir, tenemos a la sociedad en general, ¿no? Podemos tener, dependiendo de lo que nos dediquemos, activistas que quieren acabar con nosotros por alguna razón, ¿de acuerdo? Tenemos competidores que a veces pueden utilizar, ¿no?, malas artes para dañarnos. Tenemos, como digo, público en general y opinión pública que cada vez es más relevante en este sentido, ¿no? Resumiendo, una vez más, el perímetro ha desaparecido y en cualquier análisis de riesgo que hagamos y cualquier planteamiento estratégico de nuestra ciberseguridad, tenemos que empezar por este mindset, ¿de acuerdo? Es decir, que el problema está muchas veces fuera. No solo, ahora veremos, pero muchas veces fuera. Y para mí sería uno de los primeros elementos que tendríamos que analizar, porque a veces es un tanto contraintuitivo. Es decir, pensamos en comprar tecnología, en fichar a alguien que sea un experto en ciber. Todo eso es fantástico, por supuesto, y es necesario. Pero como digo, realmente, ¿dónde están nuestros datos? Porque es que nuestros datos muchas veces ya no están, ¿no? No están dentro de nosotros, están en otros, en un tercero, están en un proveedor cloud, están, en fin, en un partner con el que trabajamos, etcétera, ¿no? ¿Dónde está realmente nuestra información y cómo podemos mejorar los controles que tenemos? Hay que poner mucho foco en esto y hay que hacer un trabajo de seguimiento exhaustivo de estas situaciones, sabiendo que no podemos llegar, ¿no?, a una garantía, primero porque obviamente la seguridad absoluta al 100% no existe ni en nuestra propia compañía y fuera pues es todavía más complicado de gestionar, pero no me cansaré de insistir en este aspecto porque me parece absolutamente clave, ¿no? Es decir, vigilar estos aspectos de ciber en los terceros que, como digo, son muy diversos, ¿vale? No son solamente no, es Amazon Web Services, que tengo allí la plataforma. Ese, por supuesto, probablemente, no sé, ojalá no me equivoque, quizás es del que menos nos tenemos que preocupar, ¿de acuerdo? Pero como digo, como veis, hay muchos actores más que están trabajando en este sentido. Perdón, que me he ido al final. Vuelvo a compartir. Disculpad que le he dado a la tecla que no era. Las cosas del directo, Las José. cosas del directo, sí. Bueno, voy para atrás, perdonad que haga un poco de spoiler, así ya sabéis cuántas slides hay, ¿eh? Así que si estáis más tranquilos, que no son tantas. Vale,
El siguiente aspecto, que puede contradecir lo anterior, sí, efectivamente, el perímetro ha desaparecido, pero, y esto seguramente lo habréis escuchado muchas veces, pero es una realidad, vamos, tangible en el día a día, el factor humano, ¿vale? El factor humano es clave. Como veis, estoy intentando de no empezar a hablar de cacharritos, entre comillas, perdóname la expresión, ¿no? Como veis, estamos hablando de ciberseguridad y todavía no hemos hablado, y probablemente no vamos a hablar mucho, ni de sistemas de detección de intrusión, ni de firewalls, ni de sistemas de inteligencia artificial sofisticadísimos de control. No, no, estamos hablando de aspectos que en mi experiencia real, son mucho más relevantes, o digamos donde tenemos un campo de acción menos trillado en muchas ocasiones y que eliminan o minimizan una enorme cantidad de riesgos reales, ¿no? Es decir, que tenemos esas cosas más o menos controladas, nuestra necesidad de inversión, que luego entraré aquí, quizás no es tan grande, ¿no? En sistemas, ¿no? Que a veces el tema de la inversión es un gran problema, sobre todo para compañías que están empezando y que evidentemente pues tienen necesidades de financiación en muchos aspectos, ¿vale? El factor humano, evidentemente. El porcentaje de ataques desde dentro de Insider es enorme, enorme. En compañías con grandes rotaciones, en compañías en entornos muy competitivos. No hace falta que os lo diga. Evidentemente aquí estamos hablando de ataques de personas descontentas, que esto igual es el escenario más habitual en grandes corporaciones, más digamos, entre comillas, antiguos, etcétera, pero en compañías más recientes, ágiles, tecnológicas, etcétera, cuando hablamos de ataques desde dentro, están muchas veces orientadas pues al robo de propiedad intelectual, al cambio a la compañía en frente de la competencia o, pues, evidentemente, pues bueno, a dañar por algún motivo, ¿no? Y esto es algo que ocurre con bastante frecuencia y es algo que tenemos que tratar de considerar como uno de los hot topics, ¿no? En nuestro análisis de riesgos. Errores, ¿no? Y aquí me permito poner entre paréntesis de el brillante equipo, es decir, nuestras startups, nuestras compañías están formadas, y estoy seguro que es el caso, por personas inteligentes, que quieren hacer muchas cosas, que son muy inquietas, que tecnológicamente están en la cresta de la ola en muchos casos. Y eso es fantástico, pero ojo, ojo con, con las ocurrencias, ojo con las iniciativas personalistas, etcétera, que no están enmarcadas adecuadamente en una estrategia de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Por supuesto, en la construcción de sistemas de información o del propio producto, etcétera, que estéis manejando, eso es evidente, pero más allá de eso, como digo, en iniciativas que pueden parecer en un principio muy interesantes porque alguien ha asistido, ¿no? A un webinar fantástico de un gurú incipiente de Tailandia que ha demostrado que tal producto, ¿no? Elimina el riesgo de pérdida de datos sensibles, etcétera, etcétera, se lo descarga, lo instala y lo monta. Es decir, que es que tenemos estas situaciones en nuestro día a día, ¿no? Y no digo que las coartemos definitivamente, pero que, como digo, tenemos que tener cuidado. Estas cosas pasan, aparte de los errores, digamos, ya más, digamos, de toda la vida de personas, bueno, que simplemente no tienen la suficiente formación en aspectos relacionados con la seguridad de la información, ¿no? Como digo, la rotación de personal clave es muy importante. No ya por el primer factor que decía, que podía también a su vez generar, ¿no? Pues ataques desde dentro, etcétera, sino porque muchas veces no somos muchos, ¿no? En las tratadas no somos muchos y hemos puesto todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad de información. No, pues el de seguridad es esta persona. Si esta persona se va, pues probablemente tenemos un agujero muy grande, ¿no? O el que se encarga de la integridad de los datos, se encarga de aspectos, como digo, muy claves, se nos va, ¿no? Aquí la rotación de personal, cuantos menos somos, pues obviamente más impacto tiene. Y tiene un impacto sobre la madurez de la ciberseguridad, porque muchas veces hay que volver a empezar de cero, hay que hacer un discovery, al final también es más gasto y hay un periodo intermedio en el que probablemente vamos a ser mucho más débiles y estamos menos preparados y también se ocurre un ataque, etcétera, etcétera, ¿no? Otro aspecto clave que afecta a esto, que ya apuntaba antes, es el que tiene que ver con la formación y concienciación, ¿no? Esto es un aspecto que cuesta en general bastante poco dinero y en el que nunca sobra, ¿de acuerdo? Nunca es suficiente, ¿no? Después de un análisis de riesgo adecuado, etcétera, determinar dónde tenemos o más debilidades, dónde tenemos que concienciar a nuestro equipo y a nuestro equipo extendido, como decía antes, muchas veces hasta nuestros partners, proveedores, etcétera, en aspectos clave de la seguridad de información que nos afectan especialmente. Como digo, esto no es gastarse un montón de miles de euros en la última tecnología, ¿vale? Esto es tener, como digo, un buen programa de formación y concienciación que a veces son
una serie de charlas, algunos cursos obligatorios, algunos mails, algunos tips, algunos webinars, en fin, formación más específica para las personas que lo necesiten. Y como digo, cada euro invertido aquí, que no tiene que ser mucho, tiene un rendimiento en aspectos de seguridad de información muy altos, ¿no? Y por último, ya termino con lo que tiene que ver con el factor humano, la definición clara de roles y responsabilidades, ¿no? Esto es muy importante y ataca también a los puntos anteriores, es decir, en cuanto a la concienciación, es decir, si tenemos personas en el equipo que tienen un rol y una responsabilidad asignada en relación a la seguridad, que puede ser seguridad puramente técnica dentro de un equipo de DevOps, seguridad del producto o seguridad más organizativa, cualquier tipo, y tienen sus objetivos claramente definidos, negro sobre blanco, que este es un objetivo medible y que va a ser muy importante para su desarrollo y para su evaluación también, tendremos bastante hecho. Cuando todas estas responsabilidades de la seguridad están diluidas o están solamente en manos del CEO de la compañía porque, bueno, yo me encargo de todo y es que no tengo gente, etcétera, etcétera, al final esto no se sostiene con el tiempo, ¿vale? Porque la seguridad de la información es, sobre todo, un ejercicio rocoso de mantenimiento y mejora continua toda la vida, ¿de acuerdo? Esto no es compro esto, lo enchufo a la red y ya estoy protegido, no, esto es eh, analizar, proteger, evaluar y mejorar todo el tiempo, ¿no? Esto es así. Si no, es difícil que consigamos algo sólido a largo plazo. Otro dominio del que quería hablar, el tercero de cuatro, ¿no? Que creo que también igual es especialmente relevante en el caso de las startups, ¿no? Pongo aquí DevSecOps porque aunque no he tenido la oportunidad, ¿no?, de charlar previamente con vosotros, puedo imaginar que en muchos casos estáis trabajando con equipos DevOps, con equipos ágiles, en los que estáis entregando valor de forma continua y con equipos muy integrados en los que todas estas funciones de desarrollo, de arquitectura, de operaciones, de quality assurance, etcétera, etcétera, están embebidas, ¿no?, en este equipo. Y eso está fenomenal y nosotros también lo hacemos así y la verdad es que creo que es un modo fantástico, ¿no?, de gestionar, mucho más fresco, además también ya a nivel personal, de la gestión tradicional de proyectos que llevamos haciendo igual muchos años, ¿no? ¿Por qué pongo de otro color la palabra SEC? Porque aquí hay que reflexionar bastante en cuanto a esta función de seguridad. Estamos hablando aquí ya de seguridad técnica, ¿no? Seguridad de producto, ¿no? De lo que estamos desarrollando, ¿no? De nuestra solución o nuestras soluciones o de nuestras integraciones, en fin, dependiendo cada cual, ¿no? Es decir, esa figura de SEC, ¿no?, que en muchos casos también está integrada y me parece muy acertado, ¿no?, estos equipos de DevOps y que vamos a estos modelos de DevSecOps, para mí tiene algunas reflexiones desde la experiencia, ¿no? Sí. Creo que sí que tiene todo el sentido y que esté integrado en el equipo, que forma parte, ¿no?, del ciclo de desarrollo, que esté, en fin, en los sprint planning, que esté, en fin, que esté totalmente dentro del equipo como una parte más, pero para mí, por mi experiencia, debe tener a su vez un cierto grado de independencia. Esto es muy importante, es decir, es una persona más, pero no es una persona más, no es un rol como todos los demás, ¿no? Y hay que tratar de evitar en todo momento que estas dinámicas tan positivas, ¿no?, que yo creo que todos fomentamos, ¿no?, de este sentido de pertenencia a estos equipos, de orgullo del producto, etcétera, etcétera, hagan que esta función, que es tan clave, se deje arrastrar, digamos, ¿no?, por la marea y digamos que levante un tanto la mano, no sea lo suficientemente riguroso, ¿no?, en cuanto a su función, que es especialmente complicada, ¿no? Que muchas veces es la de decir que no, es la de decir esto hay que evaluarlo, es la de decir este camino no vale o tenemos que volver a empezar en algunos temas técnicos, ¿no? Y también suele ser muchas veces el que suele levantar la bandera de la deuda técnica, ¿no? De cuándo hacemos esto, ¿no? Cuando realizamos una prueba de contingencia, por ejemplo, ¿no?, que nunca hay tiempo, o cuando realizamos un test de penetración que tampoco hay nunca tiempo y que nos va a generar a su vez más ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Y considerar estos elementos como un elemento más del backlog, y está bien, y bueno, el product owner pues más o menos prioriza, etcétera, etcétera, no me parece una mala estrategia, pero tienen que tener una etiqueta diferencial, ¿de acuerdo? O sea, las user stories relacionadas con seguridad tienen que tener una etiqueta diferencial y tienen una prioridad razonable y sobre todo esta función debe tener un grado de independencia fuerte.
yo diría, en la medida de lo posible, un buen consejo puede ser que estas personas realmente incluso sean de una compañía externa, que sean, o sea, personas que tengan una dependencia, digamos, vamos a llamarlo jerarquías, etcétera, que no sea la misma que el resto del equipo, ¿no? Y esto es un elemento cada vez más importante, porque muchas veces dejamos la responsabilidad de la seguridad a pruebas automatizadas, que está bien, porque cada vez tenemos, obviamente, más herramientas que nos realicen testeos automáticos y tal, y vemos simplemente un check verde y tal, pues ya estamos tranquilos, ¿vale? Pero evidentemente la seguridad técnica también, aquí no estoy hablando de aspectos organizacionales, la seguridad técnica tiene muchas dimensiones que no son solamente la de las pruebas unitarias, ¿no? O la de una verificación de código y poco más, ¿no? Y como digo, este creo que es un escenario muy habitual y para mí esto aquí hay que poner atención, ¿no? Y que hay que tener esta posición adecuadamente dotada y con este grado de independencia y también de autoridad. Y por último, en este segundo apartado, quería hablar del coste de la seguridad de la información. Antes he anticipado algunas cosas, ¿no? Porque pongo aquí un futbolista haciendo una chilena. Esto no lo digo por ningún equipo en concreto, pero esto a veces ocurre en la seguridad de la información como los equipos de fútbol mal gestionados, ¿verdad? Que cuando que se dejan llevar por el clamor de la afición y por lo que está de moda. Es decir, vamos a fichar un delantero que meta muchos goles, ¿no? O uno que regatea mucho, ¿no? Para entendernos. No sé si os gusta el fútbol o esto es un símil que os queda un poco lejos, pero esto es así. O el mal entrenador, ¿no? Que como vamos perdiendo, vamos a sacar más delanteros, ¿no? Ya está. A ver si metemos más goles, porque esto es así de sencillo, ¿no? Como tenemos que meter más goles, vamos a meter a más gente que ataque, ¿no? Más o menos los que supongo que os gusta un poco el fútbol, sabéis de esto, muchas veces no consigues meter más goles por meter más delanteros, sino al contrario, ¿no? Igual el problema lo tienes atrás, lo tienes en el medio del campo, no construyes, no generas ocasiones, etcétera, etcétera. Bueno, no sigo por este camino de fútbol, pero con las inversiones en la seguridad de información pasa exactamente lo mismo. Y muchas veces, como anticipaba antes, nos dejamos deslumbrar por productos, soluciones, servicios de terceros que son muy bonitos, con muchas siglas en inglés, con mucha inteligencia artificial, son lo último de lo último, son la revolución definitiva, duerme tranquilo, etcétera, 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 pero no podemos dejarnos caer en estas redes porque tenemos primero que analizar verdaderamente dónde tenemos que priorizar, ¿no? No tenemos un presupuesto infinito, no tenemos una capacidad financiera ilimitada, etcétera, y tenemos que priorizar claramente. Y como digo muchas veces, ese jugador de fútbol brillantísimo del que habla, que está en todas las portadas, igual no es lo que necesitamos en nuestro equipo, ¿vale? Igual no es lo que necesitamos en nuestro equipo, o no es lo primero, ¿vale? Igual tenemos que construir primero un terreno de juego. Es que si no tenemos campo siquiera, ¿vale? Si no tenemos césped, pues igual, ¿no? Este delantero fantástico, pues se lesiona a los 5 minutos, ¿vale? Y no nos sirve de mucho, ¿no? No sé si veis claro el símil. Esto es un aspecto con el que me enfrento también en muchas conversaciones, etcétera, etcétera, porque cuando se habla de ciberseguridad se está esperando esto, ¿no? La gran novedad tecnológica, etcétera, etcétera. Pero sin desmerecerlo, evidentemente, porque al final tiene que haber soluciones tecnológicas también, eso es evidente. Como no me canso de decir que esto no es lo más. No lo más importante, no es lo primero, en ningún caso no es lo primero, ¿vale? Y esto me sirve para introducir el siguiente y último bloque, que son algunos dominios aplicados para una seguridad equilibrada y efectiva. Y sin hacer una pausa aquí, enlazo con lo que estaba diciendo, ¿no? La ciberseguridad, para mí, hay que contemplarla desde la continuidad de negocio. Y no hay nada más relevante que eh, trabajar en base a escenarios, ¿no? De continuidad de negocio, ¿no? Pongo estas bolas de billar y tal, porque pues, si jugáis al billar sabéis, bueno, no creo, tampoco soy un gran experto, pero lo importante al principio sobre todo, ¿no? Es no meter la bola negra, ¿no? Si metes la bola negra antes de meter a los demás, pierdes la partida, ¿no? Aunque estés jugando muy bien, ¿vale? ¿No? Entonces, tenemos que hacernos la pregunta de cuál es nuestra bola negra, ¿no? Es decir, esta es la primera pregunta, es decir, ¿cuáles son los escenarios que nos van a llevar a cerrar la compañía? ¿Vale? Que nos van a destruir por completo. ¿Cuáles son? Que nos roben la propiedad intelectual, que es nuestro activo único sobre el que hemos construido todo. Si esa es tu bola negra, empieza a tomar medidas para proteger ese activo. ¿Vale? No sé si me explico. Que no, que más o menos, propiedad intelectual está bien, pero más o menos casi cualquiera nos podría copiar, etcétera, pero, ¿no? Nuestro activo más relevante, ¿no? Es nuestro modelo de servicio, cómo está modelado y tal. Pues igual ya no es tan importante esa seguridad, ¿no? Sino la continuidad de las operaciones.
que no haya una disrupción en el servicio, una degradación del mismo, un daño reputacional. Puede ser ese, nuestra bola negra. ¿Qué vamos a hacer para paliar este riesgo, ¿no? Ya sé que esto es muy de cajón y muy de manual, de ciberseguridad, de hacer un inventario de activos, un análisis de riesgos y tal, pero es que creo que funciona, sinceramente, y que tiene que ver con lo anterior, es decir, porque invertir a lo loco, ¿no? En lo primero que nos suena, como digo, en fin, muy moderno, muy glamuroso, ¿no? Con muchos lacitos y muy techy, muy, no sé, ¿no? Y esto es que lleva blockchain por debajo y inteligencia artificial, etcétera. Pero ¿para qué? O sea, ¿qué estás tratando de proteger realmente, ¿no? Es lo más importante para ti, ¿no? Y entonces, como digo, este análisis de riesgos, ¿no? Que hay que hacer de una forma rigurosa y que yo os animo que hagáis de forma periódica, pues una vez cada año o cada 6 meses o cada 3 meses, si estáis cambiando mucho el core del negocio, por supuesto, la orientación, bueno, en fin, cualquier aspecto, ¿no? Es muy relevante, es el punto de partida, ¿no? Identificar claramente cuáles son vuestros activos de valor, de datos, de información, etcétera, de personas también, ¿vale? Por supuesto, de tecnología, de cualquier aspecto, clasificarlos y analizar qué le puede pasar, qué puede pasar mal aquí y qué impacto tendría. Y esto es probable, esto es una metodología básica de gestión de riesgos, ¿no? Es decir, ¿cómo es de probable que me pase esto? Es decir, ¿cómo de probable es que se me infiltre un atacante y me robe la base de datos de todos mis clientes? Porque si me pasa eso, estoy muerto, porque eso es todo lo que tengo, digamos, de valor, ¿no? ¿Cómo es de probable? Dirás, pues bastante, porque está habiendo muchos ataques, tal, sí, esto es bastante probable. ¿Qué impacto tiene? Pues acabo de decir, enorme. O sea, ¿no? Multiplicas los dos numeritos que te salgan, ¿no? Y este es lo primero que tienes que proteger. O puedes decir, no, hombre, es probable que me roben la base de datos de clientes, pero aquí internamente, sin que nadie os escuche, pues el impacto, pues bueno, pues tampoco, ¿no? Igual, no sé, ¿no? Por una multa por protección de datos. Pero bueno, puedo seguir viviendo porque no es lo más relevante para mí. No sé, espero que me esté explicando, pero esto es especialmente clave, ¿no? Y como digo, análisis de riesgo a todos los niveles, organizativos de este estilo, pero también a nivel técnico, etcétera, etcétera, ¿no? De disrupción de operaciones, de posibles ataques tipo ransomware, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si me pasa esto? Pues puedes decir, pues tampoco me pasa nada. Si los portátiles con los que está trabajando mi gente les entra un no sé qué y solo se queda ahí la cosa y los encripta el malo de turno y me pide no sé cuántos bitcoins, diré, hombre, pues mejor que no pase, pero mira, pues nada, saco otro del armario y están trabajando y no ha pasado nada. Hombre, no creo que sea tan sencillo, pero puede darse el caso. En otros casos puede ser que no, diciendo, si me pasa eso, estoy muerto. O sea, no tengo capacidad de operación, no tengo capacidad de recuperación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ya vamos perfilando un poco esos escenarios para priorizar inversiones y también para empezar a pensar en qué planes de mitigación o de contingencia ejecutaremos en caso de que esos escenarios se manifiesten, ¿vale? Entonces, entender la ciberseguridad desde la continuidad de negocio creo que es muy útil, porque no es un checklist, ¿no? Es interiorizar, evidentemente, cuáles son las situaciones disruptivas, ¿no? Para nuestra compañía y tratar de ponerle remedio, mitigar, ¿no? La probabilidad de que ocurran y si no podemos, que a veces no podemos mitigar mucho la probabilidad, sí al menos el impacto, ¿no? Y en el último término, bueno, pues ya está, lo tenemos así, hemos bajado levemente la probabilidad o casi nada, pero el impacto un poquito, no podemos hacer más o no tenemos capacidad igual financiera o de equipo, etcétera, para hacer mucho más, pero al menos tenemos a su vez un plan alternativo. Entonces, si acaba ocurriendo, ¿no? Si este riesgo se materializa, ¿qué es lo que haremos, ¿no? Vale, en cuanto a escenarios, como digo, reales y posibles, no, en fin, no manuales muy sesudos, aterrizados en la realidad de vuestra compañía, de vuestro escenario. Y a partir de ahí ya sí saldrán gastos, inversiones, ¿no? Y dirás, pues tengo que hacer un plan, pues tengo que formar a mi gente porque es que eso, o a este equipo que son un desastre, ¿no? Que llevan ahí, ¿no? Todo en un pendrive, sin encriptar a todas partes y como un día lo pierdan en un taxi o en el metro donde sea, estamos muertos. No sé, es que a veces los peores asuntos, como sabéis, pasan por cosas tan tontas como esta. ¿No? Dice, no, pues sí, aparte de formarles, no, pues mira, voy a obligar a que esto se encripte o voy a prohibir que se use, no, lo que sea. ¿No? Que a veces nos vamos a, como digo, a tecnologías muy cuánticas y tal, y estamos hablando de medidas mucho más sencillas, ¿no? Y a partir de ahí sí, pues habrá inversiones y gasto, ¿no? Pues mira, sí, es verdad, oye, tengo que reforzar esto, o tengo que contratar un servicio externo de 24/7 de SOC, ¿no? De un Security Operations Center, porque claro, es que mis operaciones dependen de esto, o sea, quiero que haya gente en una pantallita mirando si tengo un ataque y que reaccione, pues igual es ahí donde tienes que gastar del dinero, ¿no? Y no tanto en nuestras cosas, ¿vale? Este es un tema, como digo, que creo que es bastante de sentido común, pero que muchas veces en el día a día pues nos dejamos llevar, como digo, a veces por modas
o por apretones de, uff, aquí qué miedo me ha dado de repente este tema, que ha venido alguien a venderme la moto y me ha vendido este malware, el anti-malware, porque claro, esto es todo, ¿no? Y no es todo, ¿vale? Este es un poco el primero de los dominios que creo que es especialmente importante, ¿no? Otro aspecto del que quería hablar, que puede sonar, ¿no? Algunos, me imagino que algunos de vosotros, o quizá todos, lo tenéis todo esto bastante trabajado, sabéis por dónde van los tiros también, y a su vez, ¿no? En algunos casos, me anticipo, me permito pensarlo, ¿no? Os puede parecer esto un poco, vamos a decir, no ya aburrido, que eso, que, en fin, al final es lo de menos, pero un poco superfluo desde el punto de vista de las operaciones, etcétera, etcétera, pero que para mí creo que tiene un gran valor, porque aquí hay dos cosas que se conjugan en lo que tiene que ver con nuestra capacidad de construir un sistema sólido de gestión de nuestra ciberseguridad y nuestra capacidad de demostrar que es así. Y esto es muy importante. Yo creo que en las startups, no hace falta que os lo diga, es muy importante demostrarlo. Es decir, debemos tener capacidades de ciberseguridad avanzadas, pero no digo tan importante, pero casi tan importante es poder demostrar que las tenemos. Es decir, poder demostrar que somos maduros en este aspecto, ¿vale? Yo en mi doble gorra en KPMG, desde empresa corporativa, eh, trabajamos también con terceros, muchísimos, ¿no? Decenas de ellos, ¿no? Compañías con las que hacemos cosas, integramos, hacemos alianzas, etcétera, etcétera. Y trabajo también con muchas startups, ¿no? Y para todos ellos, las grandes, las medianas, las pequeñas, las que llevan 20 años en el mercado o las que nacieron antes de ayer, tenemos el mismo proceso y nosotros en un proceso de assessment inicial de la madurez de la seguridad de ese tercero, ¿no? Enlazando con los que comentaba al principio, ¿no? Y es un cuestionario, es un poco rollo, entiendo, para los que lo reciben, ¿no? Nosotros también lo recibimos a su vez cuando trabajamos con muchas entidades, ¿no? En las que hacemos unas preguntas un poco básicas de esto cómo lo tienes organizado, ¿no? Es decir, en fin, haces copia de seguridad de la información, en fin, cosas que parecen obvias, pero a veces te sorprendes con las respuestas, ¿no? Y esto los datos dónde están, y la continuidad de negocio cómo la tienes planteada, y oye, esto está encriptado, ¿no? O sea, cómo manejas toda esta información que es nuestra o que te cedemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, en muchos casos las respuestas son un tanto pobres, pero no porque las capacidades no estén ahí, que a veces tampoco están, pero muchas veces sí que están. Si simplemente es que no la startup, por ejemplo, una pequeña compañía no tiene el tiempo, los recursos dedicados para respondernos adecuadamente, ¿no? O se toma un poco a la ligera, ¿no? Y eso, pues, al final acaba llevando a que probablemente no podamos colaborar, ¿no? Supongo que esto es un escenario que os habéis encontrado bastantes veces. Entiendo que también con inversores, con situaciones regulatorias cada vez más, ¿no? Los que estáis trabajando en mercados muy regulados, esto es una obligación sí o sí, ¿no? Entonces, es importante tener esto como entrada también, ¿no? Es decir, que todos estos requerimientos regulatorios o frente a terceros, como pueden ser inversores, partners, etcétera, deben ser uno de los pilares de nuestra estrategia de ciberseguridad. ¿Vale? Porque, claro, he dicho, vamos a analizar riesgos de irrupción del negocio y vamos a priorizar inversiones. Claro, si no tenemos esto en cuenta, nos gastamos todo el presupuesto en ese ejercicio tan sano de, oye, ¿qué puede pasar mal? ¿Qué tal? Y luego, de repente, a mitad del ejercicio, pues llega una autoridad regulatoria o llega una compañía más grande con la que quieres trabajar, que te viene muy bien hacer una alianza, etcétera, y te exige una serie de cuestiones, ¿no? En este tipo de marco que es a veces más organizativo. Y claro, si no tienes nada, no tienes ni lo tienes, ni tienes capacidad financiera, ni recursos para abordarlo, ¿no? Y puedes perder a veces oportunidades y a veces directamente pues tener un grave problema, ¿no? Ese es un tema legal, regulatorio, etcétera, ¿vale? Así que este es otro pilar que me parece importante. Y para mí una de las formas de abordarlo es al menos, ¿no? Tratando de entender qué nos ofrecen estos marcos que os apunto aquí, ¿no? Sin entrar en detalle, porque además se nos va el tiempo, os hablo de la norma, supongo que muchos la conoceréis, una norma certificable, que es la 27001, es una norma que nos permite construir un sistema de gestión de la información para que sea certificado por una compañía auditora externa, y esto ya en sí pues es una prueba, ¿no? de valor de que estamos gestionando adecuadamente nuestra ciberseguridad, ¿no? Nuestra seguridad de la información en términos generales, ¿no? La 27002 tiene 114 controles que, aunque no queráis abordar un proceso de certificación, porque puedo entender que igual no es la prioridad ahora y que exige también pues tener un ciclo de revisiones, en fin, una cierta formalización, al menos la 27002, para que no, los que no la conozcáis, es un conjunto de 114 controles, ¿vale? Que van desde lo organizativo hasta lo más técnico,
que está muy bien echarle un vistazo y construir a partir de ahí también un sistema, aunque sea modesto, ¿vale? Diciendo, oye, en este tema, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago en temas de seguridad de operaciones? ¿Qué hago en temas de respaldo de información? ¿Qué hago en temas de disaster recovery? ¿Qué hago en temas de encriptación? ¿No? ¿Qué hago en temas de protección de redes de comunicaciones? 114, es un checklist, ¿no? Que decir, ¿y aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? ¿Aquí qué puedo hacer? ¿Aquí qué puedo mejorar? ¿No? Y revisarlo cada cierto tiempo e ir añadiendo elementos, ¿no? O sea, para mí es una recomendación, a mí siempre me ha ayudado mucho. También es verdad, esto podemos parar la grabación, ¿no? Pues puedes tratar de sacarte de certificación montando un teatrillo de cartón piedra para que venga el auditor y medio le cuentes, enseñes 4 papeles y 4 evidencias y bueno, me han dado el sello, ¿vale? Me parece un gravísimo error. O sea, creo que debéis, si tenéis que hacer, si tenéis que certificaros, considerar muy seriamente hacerlo de verdad, ¿no? Porque casi todo de lo que estamos hablando se puede fundamentar en estos procesos, ¿no? Y va a ayudar muchísimo a toda la organización, sobre todo cuando vaya creciendo, que esto es un elemento muy importante, a tener unos fundamentos, unos cimientos verdaderamente sólidos, ¿no? Esto es claro, ¿no? La norma 27000 es una colección de normas, hay muchísimas, las hay sectoriales para empresas de telco, de energía, con asuntos de criptomonedas, hay un montón, ¿no?, de normas adicionales que también están bien, echar un vistazo, pero esas son más importantes. Quería citar la 27017, que es una guía de seguridad para servicios en cloud, o los que prestéis servicios en cloud, también es interesante porque se puede además certificar la 2717 si tienes la 27001, añadiendo los controles de cloud, o sea que es menos esfuerzo y la verdad que está también bastante bien. La 27701, que está relacionada con los sistemas de gestión de la privacidad de datos de carácter personal, del data privacy, ¿vale? Que también es una obligación regulatoria, con lo cual igualmente, como veis aquí, es reaprovechar, es decir, si tenéis un sistema de gestión de seguridad de información certificado 27001, podéis ampliar, ¿no?, digamos, el alcance con este aspecto de data privacy sin tener que montarlo de cero por fuera, que solamente cuestará más. También es bastante interesante. Luego tenemos los informes, que igual conocéis también, tipo SOC 2, bueno, SSA, ESAS, etcétera, que son un poco diferentes aquí porque esto no son certificaciones, sino es un auditor, hablando muy claramente, ¿no? Un auditor externo que viene y te hace un informe detallado de cuáles son tus controles, ¿no? Y entonces es más descriptivo. Es verdad que estos informes SOC 2 son más valorados a veces por los terceros porque la norma, o sea, lo que es la certificación ISO es diciendo, estos señores cumplen la norma, como ya está, poco más, ¿no? No dicen mucho más. El informe SOC 2 sí que es un relato, ¿no?, una narrativa de qué controles hay, de que están funcionando bien, etcétera, ¿no? Y son bastante útiles también para el que lo vaya a leer, ¿no? Va a tener más detalle, ¿no? También, bueno, pues os recomiendo que planteéis esto, ¿no? Y además de esto, contar en cualquier caso con auditorías de terceras partes, de parte de las soluciones que estéis desarrollando, soluciones completas, etcétera. Los reguladores probablemente también van a exigiros cuestiones más concretas, ¿no? Reporting, ¿no?, desde el punto de vista de ciberseguridad de algunas de vuestras soluciones y, bueno, también recomendar esto, ¿no?, un análisis de vulnerabilidades, test de penetración de forma periódica, porque también se pueden compartir en muchos casos, aunque sea eliminando igual detalles técnicos, etcétera, pero también son herramientas o activos, ¿no?, que podéis compartir con todos esos terceros demostrando, oye, esto nos preocupa, hacemos test permanentes, analizamos nuestras vulnerabilidades y ponemos remedio, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo puedo demostrar así. Como digo, es un aspecto también bastante relevante. Muy brevemente, la figura del CISO, ¿no? El Chief Information Security Officer, que es la persona relevante encargada de responsabilidad. Decía antes, dejarlo todo esto en manos de alguien, de tú te ocupas de esto, creo que es un error, porque esto tiene que impregnar la cultura de toda la organización, pero sí que es verdad también, como también decía antes, que es necesario que haya una asignación de roles y responsabilidades claros, ¿no? Y es simplemente esta reflexión, ¿no? Yo creo que es importante plantearse, digamos, el nombramiento, la asignación de este rol de responsable de seguridad de información, de ciberseguridad dentro de la compañía, ¿no? Y que tenga los objetivos claros, que tenga los recursos adecuados, que tenga, y esto es muy importante, la independencia necesaria, ¿vale? La independencia a veces hasta de prácticamente del propio dueño de la compañía, del propio CEO, ¿no? Diciendo, no, es que esto no lo podemos hacer porque elevamos el riesgo de forma insostenible, ¿no? Y también la autoridad, ¿no? También la autoridad, claro, porque no es un consejero, ya está, ¿no? Bueno, esto quizá, no. Tiene que tener la autoridad también a nivel operativo, con los equipos de desarrollo, con quien sea, para
tomar decisiones, aprobar cambios, por ejemplo, esto es muy importante, incluir la figura de responsable de seguridad en los ciclos de gestión de cambio, esto es verdaderamente relevante, etcétera, ¿no? No me siento mucho aquí porque yo creo que es bastante evidente que este rol es necesario y en cada organización pues hay que encontrar, dependiendo de su tamaño, de las personas, etcétera, encontrar quién debe ser, ¿no? Y para mí esta es una función que no es fácilmente externalizable, sinceramente, ¿vale? Porque tiene que formar parte de la toma de decisiones de la compañía. Y ya muy brevemente, que esto no digo que me dé vergüenza, pero casi, pero lo tengo que poner y siempre se lo cuento a todo el mundo, el back to the basics, que es que esto de la ciberseguridad, una vez más, tiene aspectos así un poco glamurosos, pero es que hay cosas que es que hay que hacer, que muchas compañías no lo hacen. Yo lo siento, pero es que es dramática esta situación. Quiere decir que hay que controlar los cambios, que no se pueden hacer los cambios a lo loco, en producción, ¿no? O sea, en fin, no me parece que estoy echando la bronca, ¿eh? No estoy echando la bronca, seguro que vosotros lo hacéis fenomenal, pero quiero decir que hay que recordar estas cosas. O sea, hay que ser sistemáticos y rigurosos con esos temas, ¿no? Hay que controlar los cambios y tienen que ser aprobados y por varios niveles de aprobación y tienen que estar adecuadamente documentados, con un rollback claro. En fin, esto en fin, es de primero de gestión de tecnología, pero que como digo, en muchos casos, ¿no? La velocidad, etcétera, etcétera, nos impide ser rigurosos con esto, ¿no? Actualizar los sistemas, cuando digo actualizar es parchearlos. O sea, que esto es un rollo, claro que es un rollo muchas veces, ¿no? No los portátiles, los PC, no, es que yo tengo Mac y tal, no sé, cada uno verá lo que tenga, pero claro, esto de divertido y tal tiene poco, pero es que este es el tema, es que el ransomware te entra sí o sí, y si tienes todo actualizado, probablemente no te va a hacer nada. Es que es la diferencia entre el cero y el infinito. O sea, en el caso de KPMG es así. Nosotros, como todas las compañías, vamos, hemos vivido ataques de todo tipo, tal, tal, tal. Afortunadamente, tenemos un nivel de actualización de nuestros portátiles, de nuestros servidores, no sé qué, tal, tal, brutal. Entonces, cuando ha habido un caso de estos, pues afortunadamente, pues no hemos tenido ningún impacto. Pero digamos, hemos estado esto en el sentido que, pues, si no lo hubiéramos hecho bien, no hubiéramos estado preparados, y es un trabajo gris, oscuro, que, en fin, a los propios usuarios no les gusta nada y tal, pero es evidentemente clave, ¿no? O sea, siento este bajonazo de estos mensajes que son como muy básicos, pero hay que tenerlos claros, ¿no? Vigilar las vulnerabilidades, como decía antes, análisis de vulnerabilidades permanente del software que tenemos, software de terceros, de plataformas de terceros que estamos utilizando. Pues hay que exigirles a su vez que ellos hagan lo mismo. Pero esto es un seguimiento, es una zapa continua, ¿no? Tampoco es muy divertido, pero es absolutamente básico, ¿no? Ese PHP que tenemos por ahí olvidado del año 4, ¿no? Ese WordPress que no sabemos muy bien y tal, en fin, ya sabemos, es que hay elementos con agujeros, vamos, diarios todos los días, ¿no? Que salen vulnerabilidades y tal. Y esto hay que gestionarlo. Si es que es por ahí por donde las cosas, insisto, si es que aquí no hay magia, ¿vale? No hay eso, una piedra luminosa que ponemos ahí en medio, ¿no? Del despacho que nos protege, ¿no? Con un aura la seguridad de la información, ¿no? Es a base de este tipo de cuestiones también, ¿no? Hacer copias de seguridad, en fin, es que en fin, da cosa decirlo, pero hay que hacerlo. O sea, y probar que funciona y que podemos restaurarlas, quiero decir, y que eso tiene sentido. Y cuando restauramos hay que hacer pruebas, que eso también es un rollo, pero hay que hacerlas, ¿no? Hay que probar que efectivamente podemos restaurar sistemas, ¿no? Documentar, ¿qué os voy a decir? En fin, esto le gusta a muy poca gente, ¿no? Documentar adecuadamente todos, procesos, sistemas, tal, desarrollos, piezas de software, etcétera, código, todo. O sea, esto es absolutamente básico, sobre todo también cuando llega el momento de hacer, por desgracia, pues un análisis forense o un plan de mitigación técnica de cualquier vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Revisar actualización de procedimientos, revisar accesos, esa persona que trabaja con nosotros y que se fue y que no te lo vas a creer, pero sigue teniendo dado de alto el usuario, porque trabajamos con un Google Drive y ahí entra todo el mundo, porque no sé quién le dio botón derecho compartir y puso permisos para todo, tal, en fin, trivialidades, pero que, o sea, o tenemos a alguien, ¿no?, que tiene esto en la cabeza y realiza un control exhaustivo de todos los accesos a nuestra información clave, o muy probablemente no es alguien muy sofisticado, ¿verdad?, que hay un espía a cargo de una potencia extranjera que nos quiere robar no sé cuántos, ¿no? Es simplemente un robot que está haciendo un escaneo y que encuentra allí cosas abiertas, se lleva las cosas o las borra o las encripta, pues para ver si puede sacar algo, ¿no? Esto es también lo que pasa muy habitualmente, ¿no? Temas de cifrado, evidentemente, y asuntos de acceso remoto, ¿vale? Y ya voy terminando, ¿no? Desde la pregunta, claramente, esto también es un mantra muy repetido, no es si nos van a atacar, ¿no?, sino cuándo. Es así. O sea, nos atacan frecuentemente y si no nos ha pasado nada, pues seguramente no va a pasar. Es así. O sea, yo lo asumo, también lo asumo en mi rol corporativo y es así, ¿no? Y sobre todo, claro, no saben sino cuándo, sino qué haremos entonces, ¿no? Esta es la clave. Si ese escenario lo tenemos que tener controlado.
Tenemos que tener un protocolo de gestión de incidentes, es decir, no empezar a pensar allí cuando todo el mundo está corriendo por los pasillos con las manos en alto gritando fuego, fuego, ¿vale? Porque entonces no piensas nada, estás para otras cosas, tienes que tener unas claras responsabilidades asignadas, tienes que tener un equipo de gestión de incidentes movilizado, aunque 6, 20 o 10 personas, pues habrá 3 que tendrán también ese rol y tendrán que estar preparados para estar en un momento dado, pues 24/7, fin de semana, tal, atendiendo ese tema. Es que esto tiene que ser así, ¿vale? Tener estos planes de contingencia de qué haremos si, ¿no? De, oye, pues igual tengo que construir, pues esto, un entorno de respaldo en otro sitio, en otra región de la nube en la que estoy, o no, tengo que hacer, no lo sé, cada uno tendrá que hacer ese análisis, ¿no? Pero tenéis que tener planes de contingencia que probados, ¿no? Y hacer pruebas al respecto de los mismos, ¿no? De habilitarlos cada cierto tiempo, ¿no? Cierta capacidad financiera para responder a esto, es decir, una parte del presupuesto, oye, porque igual hay que hacer un análisis forense, hay que hacer una inversión rápida o hay que contratar servicios especializados de un tercero para que nos ayuden con estas cuestiones. O sea, esto también es bastante relevante, ¿no? Otro aspecto también muy importante relacionado con esto tiene que ver con las pólizas de seguros, ¿no? de ciberseguridad, que supongo que conoceréis y que cada vez pues están entrando más en vigor, lógicamente, ¿no? Y eso es una estrategia que tiene sentido. Pero decir al respecto que, claro, por experiencia, vamos, supongo que si habéis pasado por ello lo sabéis, es decir, una póliza de ciberseguridad la podéis contratar y a un precio razonable si demostráis a la compañía de seguros que tenéis un nivel de gestión de la ciberseguridad adecuado, obviamente, ¿no? Diciendo, no, pues no sé, no hacemos copia de nada, no tenemos ni idea, lo hemos puesto todo ahí en internet, que sea lo que Dios quiera y tal. Ahora eso sí, ¿no? Si alguien me roba algo, pues me vas a pagar 5 millones de euros. Pues hombre, pues no, ¿no? Evidentemente. Entonces, una vez más vuelvo al punto anterior, ¿no? De que estos esquemas de gestión de la seguridad y tal son una buena prueba, diciendo, oye, al menos tengo esto, ¿sabes? Ya estoy a este nivel, que igual no es altísimo, no estoy de 0 a 100, no estoy en 90, pero con esto sabes que por lo menos estoy en 50, ¿no? Y ya la conversación es de otro estilo, ¿no? Y este punto de la capacidad financiera también es importante, ¿no? Y por último, tener un plan de comunicación adecuado, un plan de comunicación que contemple esos escenarios de disrupción y que no alerten demasía, pero al mismo tiempo sea lo suficientemente transparente y que atienda también las necesidades regulatorias, ¿no? Empezar a pensar en mensajes en estas épocas de crisis no es buena idea, ¿no? Mejor tenerlos construidos, tener claro quiénes son los portavoces, quiénes son las personas autorizadas para hablar con qué interesados, ¿no? Y ejecutar ese plan de una forma un poco más fría, ¿no? Que bastante calor habrá en ese momento si hay una crisis de ciberseguridad, ¿no? Y ya termino, os dejo aquí, no os lo voy a contar porque en fin, es texto bastante descriptivo. Algunas pinceladas, luego podéis ver la presentación, ¿no? Un poco de por dónde poder empezar, ¿no? He hablado de muchas cosas, pero quizás hablar de tres fases, ¿no? La de prevenir, la de detectar, la de responder. Hemos estado hablando esta hora acerca de estas cuestiones. No lo voy a repetir, ¿no? Desde una perspectiva de organización y gestión, desde una perspectiva de procesos y desde una perspectiva, digamos, de tecnología, ¿no? Yo creo que hemos cubierto la mayor parte de estos puntos. Hay algunos que quizás no hemos entrado tan en detalle, pero que esencialmente creo que con estos mimbres, ¿no? Y en este orden podemos tener una estrategia de ciberseguridad relativamente sólida, ¿no? Y sobre todo una base para seguir creciendo. Lo bueno de esto es que al principio avanzas bastante y sobre todo tienes una plataforma en la que seguir avanzando permanentemente, ¿no? Y esto no es imposible, a pesar de que la tecnología avance tan rápido, las amenazas avancen tan rápido, etcétera, etcétera. Si te pones un poco a nivel, luego no es verdaderamente tan absolutamente inconcebible mantener un nivel de ciberseguridad, de seguridad adecuado, ¿vale? Bueno, por mi parte, pues solamente he dejado 2 minutos antes de la hora, pero si hay alguna pregunta, algún comentario, pues encantado de charlar también con vosotros un poco. Pues millones de gracias, José Antonio, por una charla fantástica. Además, justo en el mes europeo de la ciberseguridad no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Y tenemos dos preguntas que nos ha hecho Nerea. Nos pregunta, a la hora de lanzar una startup, ¿cuáles son los primeros pasos en torno a ciberseguridad? Aquellos sin lo que hay más posibilidades de fracasar. Ajá. Vale, pues yo, cogiendo un poco algunas de las cosas que he dicho, yo diría, porque por mi experiencia con startups, tienes que entender en qué mercado estás, es decir, y qué necesidades regulatorias tiene tu mercado. En muchos casos, las startups están en la cresta de la ola, a veces está retando el status quo, ¿no? De los mercados en los que empiezan a operar, ¿no? Si es tu caso, o sea, si tú estás en un entorno muy regulado o donde vas a ser incluso un challenger del mismo, esos aspectos alrededor de esa regulación
vinculados con la tecnología te dan las primeras prioridades de la ciberseguridad. Esto es muy importante, porque vas a ser cuestionado o cuestionada por esos aspectos claramente. Yo pondría el foco ahí, si es el caso. Si no es el caso, si estás en un sector que no está tan regulado, no vas a ser tan challenger en ese sentido, yo creo que lo primero es empezar por target de a dónde quiero ir, de cuál es mi producto, mi servicio que voy a construir, ¿no? Y dónde está el valor principal, ¿no? El análisis de escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que me puede matar si pierdo? ¿No? De lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que me puede matar? Y ir a muerte a proteger eso. Y a partir de ahí a pensar cómo lo protejo, ¿no? Que será con personas, con tecnología, etcétera, etcétera. Pero tienes que tener muy claro qué es lo que no puedes perder, ¿no? Esto es como casi una cosa casi instintiva. Hay que llevarlo casi al terreno del instinto, en cierto modo, ¿eh? Aunque luego lo tratas de llevar a numeritos de probabilidad por impacto, etcétera, etcétera, pero yo empezaría por ahí. O sea, es un poco también de sentido común, ¿no? Esto lo haríamos casi esa habitación del pánico, ¿no? Que tienen, ¿no? La gente que tiene mucho dinero, ¿no? En sus casas, ¿no? Es decir, es limitada. O sea, ¿qué meterías en la habitación del pánico? Te meterías tú, pero algo más que necesitas, ¿no? Para sobrevivir. Este es un poco el planteamiento que yo haría. Mil gracias, José Antonio. Y nos lanza una segunda pregunta. ¿A cuánto pueden ascender las multas relacionadas con ciberseguridad? Pues esto, sinceramente, no lo recuerdo, o sea, lo he visto tal, pero mucho. Hay algunas que están indexadas incluso a la facturación de la compañía, que están indexadas a ese valor, y entonces puede tener un impacto bastante grande. Sé que en temas de data privacy me parece que puede al 4% de la facturación, pero también hay multas que no están indexadas necesariamente, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta claro, que depende una vez más de la naturaleza de tu actividad, pues puedes poner, o sea, ojalá no, pero pues que puedes poner en riesgo la vida de las personas. Estamos hablando de cosas, estamos hablando de responsabilidad penal, ¿eh? Ojo, o sea, que no estamos hablando solo de multas. Entonces, esto es un mensaje bastante demoledor para las startups, lo sé. Es bastante bueno para las grandes corporaciones. ¿En qué sentido? En que, claro, este tema no veáis cómo ha entrado en los comités de dirección, claro. Es decir, la capacidad de awareness que se ha generado con ese tema es muy grande. Claro, para vosotros, ¿no? Y para mí, en la derivada de impulso y tal, pues poca gracia también, ¿no? Porque más presión, más, ¿no? Más complejidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no tengo la cifra, pero es que casi da igual la cifra. O sea, pensar en escenarios de ese estilo, ¿no? Es que cuando hablamos de responsabilidad penal, no quiero nombrar la palabra tabú, pero sabemos dónde acaba a veces la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, este es el tema que nos debe preocupar. Una vez más, ese análisis de escenarios de sentido común, diciendo, ¿qué me puede llevar a la cárcel? Al final lo he dicho, ¿no? O sea, es decir, ¿qué puede pasar, ¿no? Para que lleguemos a esta situación, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Que ahí es donde tengo que priorizar también mis inversiones, ¿no? Y efectivamente luego también las multas, si es un tema, al final lo que ocurre es algo menos grave, pues serán multas. También las evitaré, pero hay que evitar el mal mayor, que es ese. Está claro. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más o José Antonio, si quieres cerrar con alguna reflexión o regañarnos un poco más. No es regañar, simplemente es que no, quiero dar un mensaje positivo, que haga un poco con él, ¿no? De que esto es posible, ¿no? Es remangarse, es hacer un análisis adecuado y ponerse a trabajar, ¿no? Ponerse a trabajar en esto y es posible, ¿no? El riesgo no se va a limitar a cero nunca, pero todo el mundo lo hace también, es decir, todo el mundo, mucha gente lo hace bien, tiene unos niveles de madurez más o menos razonables y es un terreno que articula mucho también muchas otras cosas en la organización, es lo que quiero decir. Aunque parezca que no, hay organizaciones, que seguro que no es vuestro caso, pero hay organizaciones que son muy caóticas, poco organizadas, tal, y cuando van creciendo, eso acaba siendo un problema. Pues esto, aunque parezca increíble, aunque parezca un tema como colateral, etcétera, si empiezas a organizar todos estos procesos de hacer información, hasta tienes un armazón organizativo también, ¿no? Es decir, que acabas encontrándole, ¿no? Beneficios adicionales que ahora mismo no esperas, o que ahora incluso hasta se pueden ver al contrario, como burocracia, como un poco, ¿no? Somos un poco menos ágiles, etcétera, etcétera, pero cuando crezcas un poco más lo vas a agradecer, ¿no? Va a ser ese esqueleto donde vas a poder pegar también otras cuestiones que no son de ciberseguridad o seguridad de la información, pero que vas a necesitar también en tu organización. Así que nada, animaros en ese camino y nada, bueno, pues que tengáis mucho éxito, ¿no? Con la ciberseguridad y pues, todo con vuestras iniciativas. Pues millones de gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Verónica y José A Antonio. Un vosotros. placer y hasta la próxima. Muy bien, igualmente. Hasta la Hasta luego. próxima. Hasta luego.